Comencemos a hablar de Neisseria gonorrhoeae. El género Neisseria van a ser bacterias gram negativas aerobias que normalmente tienen una forma cocoide, tienen un diámetro de 0,6 a una micra. Se van a disponer en diplococos, lo cual le va a dar esta forma característica como de grano de café y se pueden observar dentro de una célula como se puede ver en la imagen. Las características de Neisseria es que son especies que son oxidasa positiva, además que tienen condiciones y esas condiciones de crecimiento van a hacer que no crezcan en todos lados. Se menciona que las especies no patógenas crecen tanto en agar sangre como en agar nutriente. Neisseria meningitis va a crecer solamente en agar sangre y no en agar nutriente. Y finalmente Neisseria gonorrhoeae no va a crecer en ninguno de ellos, solamente crece en agar chocolate. La temperatura ideal para Neisseria gonorrhoeae es de 35 y 37 grados con una atmósfera húmeda complementada con dióxido de carbono al 5%. Además de todo esto, va a requerir de cistina y una fuente de energía, ya sea glucosa, piruvato o lactato. Los factores de virulencia es que en primer lugar se menciona que no tiene una cápsula de carbohidratos como lo tiene Neisseria meningitis. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo compensa? Lo hace mediante una superficie celular de carga negativa. Así es como lo compensa. Las cepas patógenas y no patógenas de Neisseria van a tener pili. Los pilis van a estar compuestos de pilina, lo voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Y estas pilis van a tener diversas funciones, como, como favorecer la unión a la célula hospedera, transferir material genético, movilidad y mecanismos de resistencia. Las pilinas, como ya estuve más o menos mencionando, son una subunidad proteica que van a conformar a los pilis. Son las responsables de que no se pueda desarrollar una vacuna y genera una ausencia inmunitaria ante la reinfección de gonorrea. Las proteínas polinas son un grupo de proteínas integrales de la membrana externa que van a favorecer la aparición de poros o canales para que salgan materiales de desecho e ingresen materiales nutrientes. Em, la más importante es la por B, que va a interferir en la destrucción del neutrófilo, va a facilitar la invasión a la célula hospedera y además va a proteger a la bacteria de la respuesta inmune del hospedero. Las proteínas OPA es una familia de proteínas de membrana que van a tener una función dentro de la unión a las células epiteliales y a las células fagocíticas. ¿Ok? Entonces vamos a tener que lo que favorece la unión y la invasión a una célula son las proteínas OPA y la PORB. Las proteínas de reducción modificable son proteínas que van a estimular los anticuerpos bloqueantes y van a interferir en la actividad bactericida, ¿ok? Protegiendo así a la bacteria. Tenemos por otro lado las proteínas de unión, que principalmente van a ser la transferrina, la lactoferrina y la hemoglobina. La función más importante es que van a buscar la adquisición de hierro para el metabolismo bacteriano. El lipooligosacárido se compone del lípido A y una región central del oligosacárido, pero va a carecer del antígeno O. Esta ausencia es lo que lo va a diferenciar de otras gram negativas en cuanto a estos tres componentes que realmente conforman el lipopolisacárido. Aquí nada más es el lipooligosacárido. El lípido A va a poseer una actividad endotoxina, lo cual va a proteger a la bacteria mediante la captación de anticuerpos como proteínas. Ya como tal, hablando de los mecanismos patógenos, se menciona que después del contacto con la bacteria, una célula va a hacer, bueno, se le va a adherir la bacteria a estas células mucosas, las van a penetrar y dentro de ellas se van a multiplicar. ¿Cómo lo hacen? Principalmente por los pilis con las proteínas por B y las OPA, las cuales, como ya mencioné, van a ser las encargadas de la fijación y la penetración. Entonces, tenemos que la adhesión de las bacterias va a ser precedida va a ser sucedida por la actividad de las proteínas por B y de las OPA para que se fijen y posteriormente puedan penetrar a la célula. El hipoligosacárido estimula la respuesta inflamatoria. El más importante que se va a liberar en esta respuesta inflamatoria es el factor de necrosis tumoral alfa, que va a ser responsable de la mayoría de los síntomas de la gonorrea. Hablando de la epidemiología, se menciona que la gonorrea es una infección de transmisión sexual que va a ser prevenible y curable. Se contagia mediante relaciones sexuales vaginales, orales o anales. Se estima que en 2020 hubo 82,4 millones de nuevas infecciones en adultos en todo el mundo. La prevalencia de la gonorrea es en grupos vulnerables como pueden ser hombres homosexuales, trabajadores sexuales, mujeres transexuales e incluso adolescentes y jóvenes en países con alta carga de morbilidad. La gonorrea se puede transmitir de la madre al bebé mediante el embarazo y la infección gonocócica va a aumentar el riesgo de contraer y propagar el VIH. En cuanto a México, se menciona que en los estados con más incidencia de gonorrea es Baja California Sur, Zacatecas, Colima, Tabasco, Quintana Roo, Tamaulipas y Nayarit.
Y hablando como tal de las manifestaciones clínicas, tenemos que la gonorrea en los hombres se va a limitar únicamente en la uretra. Va a aparecer un exudado uretral, perdón, purulento 2 a 5 días después de la incubación. Conforme va aumentando esta infección, se puede diseminar a la cara posterior de la uretra, generando que el paciente tenga tenesmo vesical. Cuando aparece el exudado uretral purulento, se puede llegar a presentar disuria. Entonces, junto al exudado uretral purulento, la disuria y el tenesmo vesical, tenemos un cuadro que nos puede indicar que se trata de gonorrea. La uretritis, que es la inflamación de la uretra, suele manifestarse con molestias leves en la misma uretra, además de hipersensibilidad y dolor peniano, que suele ser más intenso conforme va pasando el tiempo, además de la secreción purulenta que ya estuvimos mencionando. La epididimitis es una complicación de la gonorrea, la cual suele causar dolor escrotal unilateral, eso es muy importante, solo es de un lado, dolor a la palpación y edema. Rara vez los hombres van a presentar abscesos en glándulas de Tyson o de Littré. En las mujeres es diferente porque se puede llegar a presentar de manera asintomática o al menos no visibles, y esto es muy importante porque cuando aparecen los síntomas, estas suelen ser el flujo vaginal o también puede ser que la secreción no se vea y solo sea que en el cuello aparezca esta secreción y no sale al exterior. Entonces, también cabe señalar que la gonorrea incrementa el riesgo de embarazos ectópicos, la infertilidad, la artritis destructiva e infecciones diseminadas. La complicación más seria de la gonorrea es la enfermedad pélvica inflamatoria. La cervicitis, que es la manifestación clínica más común que se suele presentar en la gonorrea en mujeres, tiene un periodo de incubación de mayor de 10 días. Los síntomas es una disuria y que el flujo vaginal y presencia de flujo vaginal. ¿Ok? Durante el examen pélvico se puede identificar una secreción cervical mucopurulenta o purulenta, como se puede ver aquí en la imagen representativa. Así es como se puede ver la presencia de una secreción purulenta a nivel del cérvix. Es muy importante hacer diagnóstico diferencial con la presencia de tricomonas o en su caso de vaginosis o vaginitis por cándida. Entonces, aquí no se va a presentar un cuello en fresa como lo hace Tricomonas y el flujo va a ser un poco más amarillento a comparación del que puede aparecer en Cándida, que es blanquecino, o en vaginosis por Gardnerella, que suele ser más espumoso. Puede haber una uretritis concomitante y no es el signo principal como lo es en los hombres. ¿Ok? Difícilmente o rara vez podemos hallar glándulas de Bartholin comprometidas, pero hay que tomarlo en cuenta por una posible complicación. Hablando de complicaciones, tenemos que la enfermedad pélvica inflamatoria es la complicación más seria y la que más se suele hablar de la gonorrea. Se define como una infección polimicrobiana del tracto genital femenino superior que va a abarcar cuello uterino, útero, trompas, tubas uterinas o de falopio y ovarios. En primer lugar, tenemos que la cervicitis, ya lo estuvimos mencionando, se vuelve más grave conforme pasa el tiempo y se va acercando a una enfermedad pélvica inflamatoria. La cervicitis va a estar presente en la enfermedad pélvica inflamatoria. Eso es lo que tenemos que mencionar primero. Seguido tenemos la salpingitis, que es la inflamación de las tubas uterinas. Se va a presentar dolor abdominal bajo y puede ser bilateral como puede ser unilateral cuando están comprometidas ambas trompas. Cuando a pesar de que están comprometidas ambas trompas, mejor dicho. Va a haber presencia de náuseas, vómitos y puede llegar a haber sangrado irregular. Esto por una consecuencia de la salpingitis que puede ser la endometritis. Cuando es grave, la enfermedad pélvica inflamatoria suele diseminarse a ovarios y a peritoneo. ¿Ok? Otra consecuencia que afecta tanto a hombres como mujeres es la gonococcemia, que es una infección diseminada con septicemia. Algo que se tiene que tomar en cuenta es la definición como tal de septicemia. Primero, una bacteremia es la presencia de bacterias en sangre. Una septicemia es la presencia de una respuesta inflamatoria grave en la sangre. Y finalmente, un choque séptico es cuando la respuesta inflamatoria grave ocasionada por la presencia de bacterias en sangre
llega a generar una baja perfusión, ¿ok? Afectando diversos órganos por esta baja perfusión. La septicemia puede llegar a ocasionar manifestaciones en la piel y en las articulaciones. Se puede observar en el 1 al 3% de las mujeres infectadas y es menos común en los hombres. Los síntomas son fiebres, artralgias migratorias, artritis supurativas y un exantema pustular sobre la base eritematosa de las extremidades. Pero ojo, no va a aparecer ni en cabeza ni en tronco. ¿Ok? Entonces la gonococcemia es una respuesta de septicemia ante la presencia de gonorrea en la sangre. Otros síndromes que podemos encontrar es el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Esto es cuando ocurre una inflamación a nivel de la cápsula del hígado, generando esta apariencia de cuerdas de violín sobre la cápsula del hígado. En cuanto a los síntomas, se presenta dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, fiebres, náuseas, vómitos y normalmente se puede llegar a confundir con una enfermedad hepática o enfermedad biliar. La gonorrea anorrectal va a aparecer sobre todo en hombres que tienen relaciones sexuales anales receptivas y en mujeres que también practican el sexo anal. Los síntomas van a ser el prurito rectal, la secreción rectal turbia, proctorragia y estreñimiento. De hecho, aquí se puede ver esta secreción purulenta sobre el recto, que va a ser característica de la gonorrea anorrectal. Es importante no confundir la gonorrea rectal con otras enfermedades inflamatorias. Eso es muy importante. Otros síntomas que podemos seguir mencionando es la conjuntivitis gonocócica, que se puede presentar en cualquier momento. Esto principalmente en adultos está relacionado a el contacto con secreciones sexuales en el ojo, ya sea, por ejemplo, una eyaculación que está en contacto con el ojo puede ocasionar una conjuntivitis gonocócica. En cuanto a los neonatos, esto es por el paso a través del canal vaginal de una mujer infectada por gonorrea no diagnosticada. Dentro del examen físico se puede revelar que hay inyección conjuntival, edema de los párpados, como se puede ver en ambas imágenes. Ahí está inflamación y este edema en los párpados. Una secreción mucopurulenta, como se puede ver en ambos. Bueno, aquí ya está como más seco, pero así se ve la secreción mucopurulenta en la conjuntivitis gonocócica. El diagnóstico clínico es fundamental, pero es solo para determinar si es una infección, em, ya sea por gonorrea o por clamidia, porque se van a presentar un cuadro clínico similar, pero tienen tratamientos distintos. Para empezar, se tiene que saber si existe o no existe una secreción uretral. Si no existe una secreción uretral, pero el paciente se queja de disuria, nos vamos a derivar a otros tipos de tratamientos, bueno, otros diagnósticos y otros tratamientos como tal. La microscopía es que se va a hacer con tinción de Gram y se observa esta apariencia dentro de las células porque una bacteria donde toda su replicación es dentro de la célula. Entonces, dentro de dentro de la célula se puede observar la morfología clásica de gonorrea. Otra forma de diagnosticarlo es mediante la detección del antígeno, pero son menos específicos y ha caído en desuso. Las pruebas basadas en los ácidos nucleicos también pueden llegar a ser específicas y tardan 1 a 2 horas. Son pruebas muy rápidas y actualmente se está buscando hacer pruebas que tengan resultados en menos de 10 minutos. El cultivo se tiene que hacer en agar chocolate o en el medio Taller Martín modificado. Así es como se observa una colonia de Neisseria gonorrhoeae en agar chocolate. Es más fina y es un poquito más separada a comparación de la que se puede encontrar en Haemophilus influenzae. El tratamiento para la gonorrea va a ser dado con ceftriaxona 500 miligramos por vía intramuscular en una única dosis o acitromicina 1 gramo vía oral igual una única dosis. También puede ser un tratamiento más largo que puede ser con doxiciclina 100 miligramos por vía oral 2 veces al día por 7 días. En caso de que sean alérgicos, se opta por un tratamiento alternativo con eritromicina 500 miligramos por vía oral cada 6 horas por 7 días. También se puede optar por levofloxacino u oxfloxacino. La infección gonocócica generalizada va a ser tratado con antibióticos por vía intramuscular o intravenosa. Se menciona la ceftriaxona 1 gramo por vía intramuscular o intravenosa cada 24 horas. También se puede utilizar cefotaxima 1 gramo por vía intravenosa cada 8 horas, que se va a continuar incluso 24 a 48 horas después de que los síntomas disminuyen. Se tiene que considerar si hay una infección también por clamidia. O sea, clamidia y Neisseria pueden convivir generando una misma infección. En este caso, se tiene que administrar doxiciclina por vía oral 2 veces al día durante 7 días.
La prevención normalmente es con el uso correcto del preservativo masculino o femenino según sea el caso. Las personas con gonorrea deben comunicar a sus parejas sexuales que han sido contagiadas y se les debe administrar también tratamiento a su pareja. Se recomienda aplicar antibióticos en pomada oftálmica a los recién nacidos para prevenir la infección ocular monocócica en caso de que la madre sea portadora de Neisseria gonorrhoeae. Y bueno, espero que haya quedado claro la mayoría de las cosas que estuve mencionando. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Muchas gracias.